Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre, ya a partir de esta hora, pues vamos a conversar con los invitados que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy queremos hacer un programa especial con relación al tema de delincuencia, criminalidad, homicidio, accidentes, muertes por trauma. Y vamos a conversar con un especialista, para mí uno de los mejores que tiene la República Dominicana. Es lamentable que aquí el conocimiento, la preparación, pues los años de estudio, de investigación, no son reconocidos. Más fácil se reconoce si viene de una familia con un apellido sonoro o si pertenece a la clase política del país, pero los que salen fuera a prepararse, adquirir los conocimientos, la experiencia necesaria y vuelven a su país a poner en práctica esos conocimientos, pues muchas veces pues son dejados de lado y es lamentable, es la sociedad dominicana. Vamos a conversar en esta noche con el doctor Wilfredo Mora, antropólogo y criminólogo, quien ha estado otra vez aquí con nosotros. Don Wilfredo, bienvenido nueva vez a Cerrando la Noche. Gracias por la invitación. De verdad, Wilfredo, me gustaría ya a final de este año 2023 pasar un balance en materia de lo que tiene que ver muertes violentas en el país. En tu término, diríamos muertes traumatológicas, ¿verdad? No, muerte violenta está bien. Muerte violenta. Lo importante es que en estos mismos momentos, en casi todos los países de América Latina, todos los países están pasando balance a lo que ha sido la muerte violenta. Estoy refiriéndome específicamente a la muerte por accidente, que en las últimas semanas pues prácticamente ha llegado al tope, prácticamente una epidemia, ha llegado al colmo. Nunca antes habíamos tenido, ¿verdad?, esta problemática de la muerte por accidente de tránsito. En los homicidios, que por lo menos en la República Dominicana la cifra negra es muy alta, a pesar de que aquí, es increíble decirlo, aquí mueren entre 10, 15 y 20 personas diarios, pero la cifra oculta de los homicidios a veces es más alta que la cifra registrada y oficiosa. Y los suicidios, que es un fenómeno muy singular, está dentro del catálogo de la muerte violenta, que todos los estados, los gobiernos tienen la responsabilidad pues registrarla, porque es la única forma de investigar y de administrar y de convertir en programa y de darles respuesta a este tipo de problemática. Porque en el fondo lo que debe hacer el gobierno es pues prevenirla. Pero no se puede prevenir la muerte violenta si no se tiene el dato, y no lo tenemos. ¿Y los asesinatos, los asaltos? ¿No va dentro de la muerte violenta? No, porque los asaltos son asaltos. Ahora, si producto de un asalto se produce un homicidio, entra entonces un número más. Lo que pasa es que las estadísticas que tienen que ver con las muertes violentas, primero son estadísticas primarias, y aunque las personas, la población que está en juego no puede ser observada en términos de población, sino en términos de distribución, en términos de referencia, entonces pues es importante pues lograr computarla, porque hay que saber qué es lo que está ocurriendo en este país. Y por ejemplo, en el caso del homicidio, en el caso de la muerte por accidente y todo el paquete de muerte por accidente, pues la cosa no está bien. ¿Cómo te interrumpo, Wilfredo? Se hizo recientemente un censo aquí en el país. En el censo pudo haber dado alguna pregunta que dé el traste con la cantidad de personas que hayan fallecido en el seno de esa familia por accidente de tránsito o por muerte violenta, por asesinato, o en este caso cuando uno atenta contra su vida uno mismo. Suicidio. En este caso suicidio. ¿Pudiera haber algún tipo de pregunta dentro del censo? No, ¿O eso se obvió? No. El censo se enfocó en otra cosa. No, porque la violencia no se empadrona, la violencia se registra. Se registra. Por ejemplo, hipotéticamente, un ciudadano se para en una fiscalía. No, una fiscalía no. En la emergencia de un hospital. Sí. Papel y lápiz. ¿Quién pasa por ahí durante 10 minutos? Un quemado. Un quemado. Una persona traumatizada por violencia doméstica.
por violencia de riña común, un homicidio, un accidente de tránsito. Todo el país pasa por ahí en 10 minutos. Obviamente, eso no son muertes, eso son violencias, son traumas, que es, digamos, también un aspecto muy importante, porque esos países que ahora mismo están ofreciendo sus datos de estadística oficiosa sobre la cantidad de personas que han perdido la vida de manera violenta, es decir, de manera sospechosa de una circunstancia que merece ser investigada para que el país pueda saber cómo anda la violencia legal o la criminalidad en este país, pues esos países pues no están solo en eso, sino que tienen toda una especie de estructura. Es decir, tienen una ciencia que está detrás, tienen unas agencias, unas instituciones gubernamentales, tienen una coalición de instituciones que se conecta con otros países para adelantar de que la investigación pueda hacerse correctamente. Y entonces, pues, se traduce en lo que es lo que hace la Procuraduría, las Fiscalías, el servicio médico de médico legista, el servicio, por ejemplo, policial, en términos de ciudadanos, para poder inclusive interpretar de dónde nos viene tanta muerte, por qué matan las personas, a qué hora, en qué geografía, en qué topografía, ¿verdad? En qué sector, digamos, en qué tiempo, en qué horario del día, si es fin de semana, si es día de trabajo, mañana, qué tanda, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son muy importantes saberlas. El problema es que unos cuantos días hemos estado tratando de armar esas estadísticas a través de esas oficinas gubernamentales y la cuestión es que ellos no están utilizando esa herramienta. Y es muy importante decirlo. Tú estás diciendo, Wilfredo, que tú has tocado puertas en estos últimos días. He tocado todas las agencias gubernamentales que tienen que ver directamente con el tema de la violencia legal, con el tema de la muerte legal, es decir, la muerte que le pertenece al Estado y que el Estado tiene la obligación de investigarla. Y te puedo asegurar de que no están usando la herramienta estadística para poder, digamos, dar reporte de su plan de trabajo, de su plan estratégico, de lo que está ocurriendo con la muerte que el Estado tiene que investigar, que es diferente de la muerte natural que se traduce en morir por enfermedad o morir por vejez. De verdad, yo como ciudadano, como periodista, tenía la creencia, la idea de que el Ministerio de Salud Pública en los hospitales había un registro y que la Policía Nacional en los destacamentos, conjuntamente con la Procuraduría, había un registro. Y estas dos instituciones podían suministrar las informaciones que se producen a diario para que alguien las recopile y tener una idea de cuántas personas al día mueren de forma violenta. Bueno, tengo que aclararte en este punto. Salud Pública tiene derecho a llevar su conteo estadístico. De hecho lo hace. Ahorita te escuché decir la cuestión epidemiológica. Sí. Eso es muy importante porque la epidemiología sin estadística no sirve. Pero en el caso que nos compete, estamos hablando de la muerte violenta. La muerte violenta es 3 palabras: suicidio, homicidio y accidente. Y existe una cuarta categoría desde el punto de vista del Ministerio Público, que es lo que se conoce como muerte dudosa. Es decir, es la muerte que no se sabe por qué ocurrió. Aún así, eso es una estadística y esa estadística es muy interesante. Pero la cuestión es lo siguiente. La cuestión es que si lográramos usar la herramienta estadística, entonces podríamos saber el mecanismo de cada una de esas muertes. Por ejemplo, en el mecanismo de los incendios, tuvimos un incendio recientemente. ¿Por qué ocurrió este incendio? Es decir, la estadística te dice cuál puede ser el mecanismo. Porque hay un incendio que se puede producir en un bosque, pero puede ser un incendio por un problema eléctrico. Pero también puede ser un incendio por otro tipo de mecanismo, como es, por ejemplo, digamos, el aire caliente. No importa que sea a través de madera o de metal, porque eso también produce, es un mecanismo de incendio. Pero, por ejemplo, el tema de la violencia. ¿Cómo lo mataron? Con un garrote, con un arma blanca, con un puñal, con un arma de fuego, en un accidente. Es decir, por un problema de crimen organizado, por un problema de delincuencia común. Es decir,
la importancia de la estadística es no solamente saber en términos de números, sino saber lo que está detrás, ¿verdad? Y hay una ciencia que está detrás, que es la ciencia de los traumas, de todos los tipos de traumas. Porque como en el ejemplo que te conté ahorita, sí, cuando te paren una emergencia de un hospital, tú puedes conocer toda la sociedad en 5 minutos y saber qué violencia es la que llega a esa emergencia del hospital o de la eso clínica. te da un ejemplo de cómo anda la violencia. de cómo anda el país, ¿verdad? exacto. ¿Cuál es la situación entonces? Que digamos que si todos los países en estos momentos están ofreciendo sus reportes estadísticos de la preocupación que tienen por el tema de la violencia legal o de las muertes violentas, entonces yo estoy aquí, digamos, de alguna manera como protestando, ¿verdad? Como diciéndole al país, no me toca a mí estar aquí de decir estas cosas. ¿Dónde están esos datos? ¿Dónde están las agencias? Porque los investigadores tenemos que abrevar en estos tipos de informaciones para poder interpretar y poder proponer cosas. Bueno, pues la cuestión no es halagüeña, porque de continuar así es posible que estemos en peligro y no lo sepamos. ¿Por qué? Porque mira, campea el homicidio. El homicidio inclusive no calculado, inesperado. Por ejemplo, una persona por un simple accidente de tránsito, una muerte homicida. Porque aquí no está prohibido chocar un carro ajeno, digamos yo. Sí. O qué sé yo, en la nocturnidad de la noche. Porque mira, el trauma está asociado al alcohol, a las emociones, a las enfermedades. Pero en la noche las emociones y el alcohol están muy altos. Están muy ligados. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y sobre todo la gente joven, que le gusta la noche. Pero, como te decía en principio, el asunto que hoy está preocupando es la muerte por accidente de tránsito. La muerte por accidente de tránsito. ¿Piensas tú que esto se le ha ido de la mano a las autoridades? Porque veo que se habla mucho, se insiste mucho en la educación vial y yo creo que sí. No, educación vial nunca ha existido. Es uno de los factores. No, educación vial nunca ha existido. Pero con el dato estadístico, pues se puede ayudar a que pues surge el tema de la educación y de la prevención, tomando en cuenta la preocupación digamos, exorbitante de los casos registrados. Porque mira, hay una estadística que no se registra, pero la estadística que se registra sirve. Y esa es la que está preocupando. Yo ni siquiera estoy ahora mismo en una situación de poder decir qué tan alta es la que no se registra. Yo simplemente vengo aquí a decir de que la que se debe registrar no se está registrando, por lo tanto, estamos en un atolladero, por lo tanto, estamos en una situación que podría ser más peligrosa de la cuenta. Por ejemplo, ¿cuántas personas mueren diario de manera violenta? En circunstancias anormales. Eso no podemos saberlo. La estadística serviría para eso. También el asunto pues, podría contribuir a lo que podría ser la vertiente de nuestra legislación penal. Si tú te das cuenta, la palabra trauma no se escribe ni una sola vez en el Código Penal. ¿Por qué? Porque para el derecho todas las muertes violentas son violencias. Son violencias. Por lo tanto, todo ese catálogo de muertes violentas que va a hacerse cargo el Código Penal, sería mucho más fácil manejarla si pudiéramos contabilizarla y pudiéramos saber, por ejemplo, mira, este homicidio, ¿qué mecanismo tiene este? Bueno, pues este tiene varios, entonces hay que prestar atención a este mecanismo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el mecanismo de la lesión? La palabra lesión es lo que la gente dice en la calle, golpe. Golpe. Y la lesionología es una ciencia. Es lo mismo que la traumatología. Pero la lesión tiene una característica. La lesión es al mismo tiempo la causa y el nombre mismo del trauma. Es decir, la causa del golpe, es decir, el golpe que es la causa, produce el trauma. Por ejemplo, una persona le da un batazo hoy, 6 meses después muere. Un trauma. ¿De qué murió esa persona? ¿De qué murió? Una lesión primero de ¿De qué murió? Pues es posible que haya muerto del batazo que recibió hace 6 meses. Exacto. ¿Tú ves? Sí. Es decir, no es una cuestión, es decir, las estadísticas no son, digamos, no actúan, las estadísticas que tienen que ver con la justicia, por supuesto, que son diagnósticas, primarias, y que no actúan sobre la población propiamente observable, sino que actúan sobre, digamos, el dato mismo.
Por ejemplo, mira, aquí hay muchos casos en los cuales las partes interesadas no están, digamos, utilizando la razón estadística, que es la que tiene una mejor explicación para explicar. Mira, la herida tiene un único mecanismo. ¿Cuál? El objeto. Solamente el cuchillo produce herida. Pero hay traumas que no son sobre la piel, que es la herida. Hay traumas que son debajo de la piel. Y hay traumas que son en la estructura ósea nada más. Esos traumas no tienen nada que ver con la piel porque la piel es músculo. Sí. La piel es un tejido blando, los huesos son un tejido duro. Pero bueno, ya esos son unos asuntos en los cuales, técnico, ¿verdad? Más científico. La cuestión es, ¿por qué si desde el 2010 todos los países, y esto es por convención interamericana, han tomado la decisión de dar cuenta del balance sobre las muertes violentas de la nación? ¿Por qué la República Dominicana no ha hecho tal cosa? Desde el 25 de noviembre estamos hablando del día de la celebración de la no violencia contra la mujer, pero esa violencia tiene un nombre ampliamente divulgado, que es el feminicidio. ¿Dónde están los datos del feminicidio a la altura del mes de diciembre, en la víspera de terminar el año 2023? ¿Dónde están? ¿Dónde están los datos del feminicidio? Porque eso abre un enorme debate, el asunto del feminicidio o la muerte por feminicidio. Por ejemplo, ¿quién es la víctima en el feminicidio? ¿Es la mujer? Sí, pero hay situaciones en que la mujer es la que provoca la muerte por violencia de género. Es decir, ella es la culpable, es una víctima culpable. Pero tú tienes que ver el mecanismo de ese feminicidio. Y no necesariamente decir, una mujer que mataron, no. Hay un principio muy viejo del siglo XIX en este tipo de trabajo que dice, la víctima quería ser asesinada. La víctima quería ser asesinada. Parece un título de novela. Pero también hay muchos mensajes. Sí. Uno de ellos, por ejemplo, es que el árbol no deja ver el bosque. Es decir, el árbol no te deja ver el bosque. Y nosotros no estamos viendo toda la criminalidad porque no estamos usando la herramienta estadística. Tú acabas de señalar los feminicidios y aquí vemos que todos los años pues arranca en enero, febrero y comenzamos a pasar balance. En vez de ser diciembre, comenzamos a pasar balance en enero de las personas que... No debemos pasar balance en enero. Aquí se pasa balance en enero, lamentablemente. Lo que debemos presentar el plan de enero de medio término y de fin de año basado en la estadística del año pasado. Pero lamentablemente aquí en enero... Por ejemplo, ¿dónde más ocurrieron traumatología o muertes legales por trauma? ¿En el interior del país? ¿En qué parte del país? ¿En el norte? ¿En el sur? ¿En el este? ¿O en la metrópoli? ¿Dónde? ¿Cuál es el perfil económico, sociológico, político, en términos de educativo, que produjo esa violencia? Por ejemplo, mira, a partir del 20 de diciembre hay un fenómeno muy interesante que ocurre en términos de criminalidad. Mucha gente en solitario celebra la Navidad. ¿Eso es un error? El que no sabe beber no debe de aprender el 24 de diciembre a beber. El que no sabe bailar o nunca ha ido a una discoteca no debe de ir por primera vez a una discoteca solo a fin de año. O no debe de ir al malecón solo. ¿Se está exponiendo? Porque él va a contribuir a la estadística. Claro. Es decir, ¿él es un número ya? Se está exponiendo. Claro. ¿Cómo es posible que una persona que no conozca, es decir, nosotros que vemos el problema desde fuera, no podamos pues armar un plan que permita pues evitar ese tipo de situación? Don Wilfredo, con su permiso tenemos que ir a una pausa para seguir con esta interesante conversación. Señores, conversamos con el doctor Wilfredo Mora, antropólogo, criminólogo. Con él estamos tratando de pasar un balance a las muertes violentas de este año 2023. Lamentablemente nos tiene la mala noticia de que no pudo recopilar las informaciones debido a la mayoría de las agencias del gobierno, las instituciones del gobierno que supuestamente ofrecen esta información, pues no la tenían al día. Vamos a la pausa
y venimos con la parte final de esta interesante conversación. Señores, continuamos con esta interesante conversación con el doctor Wilfredo Mora, antropólogo y criminólogo. Con Wilfredo estamos tratando, insisto, de pasar balance a las muertes violentas en el país. Y me surge la idea, Wilfredo, que no es una idea genial, creo que le ocurre a todos los amigos televidentes, y es que cómo la Policía Nacional puede prevenir los robos, las muertes, los asesinatos. Un ejemplo, en el barrio de Cristo Rey, cuando tú no tienes estadística de la cantidad de homicidios, la cantidad de asesinatos, la cantidad de suicidios, la cantidad de robos, porque no hay un registro de las estadísticas, y si no tenemos un registro, pues no tenemos las herramientas científicas para poder enfrentar la situación y para crear mecanismos y planificar para cómo reducirla. Si hoy vemos uno de los grandes éxitos de la tecnología, que es la inteligencia artificial está basada en datos. Simplemente la inteligencia artificial está basada en una serie de datos que se le ha alimentado a un ordenador, a un cerebro artificial, y este ha comenzado a dar un sinnúmero de salidas, de forma para poder enfrentar esta situación, y creo que como país no podemos avanzar hasta que no tengamos estadística en todas las áreas, no solo en esta área, Wilfredo. Habla un poquito de la policía con relación a esto. ¿Cómo tú piensas, cómo tú crees, como experto en criminología, que se puede atacar la delincuencia o ayudar a contribuir a prevenir los crímenes en los barrios si no tenemos las informaciones? Bueno, en este ángulo en el que nos estamos situando, no se trata de, digamos, de administrar el problema, porque la estadística o el dato, que significa la información respecto a un hecho violento y que ya se denomina muerte, entonces todos los alrededores de ese dato estadístico serviría para que las personas que tienen la tarea, que es una tarea peligrosa, de vérsela con este tipo de problemática, pues entonces comprenderían, ¿verdad?, de manera general y de manera especializada lo que podría impactar en su trabajo. Yo creo que no, que sin estadística no se puede hablar ni de política pública en términos de policía, ni de prevención de la criminalidad, ni de nada de esas cosas. El problema es que el número crece, y entonces el número crece y no tiene una forma. Y como no tiene una forma, entonces el simple agente policial que está al frente de este problema tiene un gran nubarrón detrás. No sabe exactamente qué información ha obtenido, se le ha suministrado para que entienda cómo es que se forma esta problemática. La problemática es las muertes violentas del país, y ocurren en términos número 1 a 1, pero luego van en distribución. Y entonces, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de muertes violentas, y entonces no sabemos de dónde origina, ¿verdad? Lo más importante siempre de las muertes es esto: la muerte no es automática. Antes de que ocurra una muerte violenta, ha ocurrido una violencia. Tú tienes entonces que tener un paso delante de esa muerte para que no se convierta en una muerte, ¿verdad?, en una estadística. La muerte es una estadística. Nadie quiere ser estadística, nadie quiere estar muerto, ¿verdad? Ahora, ¿están los policías utilizando esta herramienta? Pues ya dije que no. Mira, te voy a dar un dato, y es un dato que es lamentable. No he conocido a ningún estadístico graduado, titulado, especializado, con maestría, digamos, involucrado activamente en la construcción estadística para armar la política policial, la política, digamos, de prevención del delito. No lo he conocido todavía en ninguna de las instituciones o agencias que tienen que ver con la criminalidad. Procuraduría, Fiscalía,
policía, Instituto de Ciencias Forenses, no lo he conocido. Es decir, creo que además de que no es estadística, tampoco están usando profesionales de la estadística para este asunto. Y eso es muy, muy triste y grave. No estaría pecando, Wilfredo, porque aquí vemos que la Policía Nacional, veo que siempre viaja mucho a Colombia, a México, a recibir especialización, a recibir cursos de capacitación. ¿No será que en uno de estos viajes pues recibe esos entrenamientos? Bueno, lo emplazo a que demuestre que es estadístico titulado y que está realmente claro con el papel que tiene que hacer para contribuir a lo que es la prevención del delito, utilizando la estadística. La estadística no tiene sentimiento, la estadística es sin pasión, es diferente a otras cosas. La estadística es el alma. Si estadísticamente algo se expresa, eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, no hay duda. No miente. No miente. La estadística es matemática. Y la matemática, pues tú sabes cómo es. Bueno, pues entonces, volviendo a la pregunta de origen que me hiciste, te respondo de esta manera. Esos policías, nadie le está indicando sobre el mecanismo de todas las muertes violentas de la nación. Por lo tanto, lo que están haciendo debería ser parte de esa llamada reforma policial, pero si no lo es, pues no creo que sea originando desde una orientación estadística ya conocida, ya trabajada, distribuida, ensamblada, tabulada, para explicarle, digamos, a los involucrados a que esto es lo que tienen que entender. Y cuando la policía me habla de perfil sospechoso, cuando la policía me dice, no, esos dos individuos que andan en el motor tienen perfil sospechoso, o ese carro que va circulando en tal sitio tiene perfil sospechoso, ¿de qué me está hablando? No, eso no tiene que ver con la estadística, porque... No, me refiero al conocimiento para poder detectar un crimen, porque se supone que tú tienes que tener información, que te indiquen a ti y te pueda llevar a entender de que un hecho, por asuntos estadísticos que se da, tú puedes prevenirlo, porque eso es lo que estamos tratando, de con la información que tenemos, prevenir los hechos violentos, la muerte por trauma o la delincuencia. Entonces yo te hago la pregunta, ¿puede un policía decir que, bueno, que paró dos motoristas porque lo detuvo por perfil sospechoso? Me imagino que tendrá algún tipo de conocimiento para decir que tiene un perfil sospechoso. No, porque la estadística, por ejemplo, pues tiene su etiología, es decir, su origen. Digamos, ¿cómo se dice? Es decir, tres palabras clave. ¿Dónde están estas palabras? Es decir, la estadística dice si viene por violencia, 1, si viene de manera natural, 2, o si viene por una razón, digamos, de otra naturaleza. Pero en este tipo de cosas lo que estamos ventilando es la estadística que tiene que ver con la violencia. ¿Qué es lo que es la violencia? La violencia es la forma jurídica de todas las cosas que están prohibidas y que no están permitidas. Y por lo tanto, esa es la cuestión ahora. Entonces, es sencillamente saber cuantitativamente para generar una actitud cualitativa que tenga que ver con lo que es el trabajo de cada una de las personas involucradas. ¿Y cómo el país está dentro de los principales países del mundo o dentro del ranking del 1 al 5 de los países con más muerte por accidente de tránsito? Esa es la cuestión. ¿Cómo estamos ahí? Esa es la cuestión. Que nadie puede atreverse a decirlo porque no lo tiene registrado. Exacto. Es posible que estemos peor, muy alto, es posible que estemos bien en el término promedio, pero el problema es que ¿dónde están los datos? Si no están los datos, entonces no tenemos nada. Porque yo oigo y veo que mucha gente insiste en que somos el país número 1 del mundo por accidente. No, pero eso somos el país número 2. No, eso no nos sirve, eso no nos sirve. La investigación criminal es sencilla. El dato se convierte en teoría, la teoría se convierte en plan, el plan se convierte en programa y entonces con el programa pues podemos servirle a la comunidad, a la sociedad. Pero necesitamos el número, necesitamos el dato y no lo tenemos. Y quiero decirte algo, es más lo que no sabemos
que lo que sabemos en materia de estadística criminal. Ni los homicidios, ni los suicidios, ni los accidentes. Es más, yo, por ejemplo, no tengo casi ninguna información ahora mismo a mano sobre el incendio de San Cristóbal. Es decir, no sé nada. Todavía la hora no sé nada de ese incendio. A 3 meses. Y estoy acucioso, pendiente, tratando de saber, y no sé nada. Quiere decir que no estamos bien. Y entonces vuelvo a lo que dije cuando tomé la palabra en tu tribuna. Hoy día, 15 de enero, en casi todos los países de América Latina, ya se han presentado todos los informes de las estadísticas anuales que tienen que ver con la violencia estricta. Homicidios, suicidios, accidentes, todo tipo de accidentes, todo tipo de homicidios, inclusive las formas de suicidio que puedan generarse, documentadas en forma estadística. Y el país no está considerando esta herramienta, lo cual quiere decir que, ¿qué vamos a hacer para el 2024? Ojalá que alguna agencia internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano ayudaría ofertando, impulsando algún proyecto que obligue al Estado a ajustar ese asunto, porque eso no puede continuar así. Lo hizo una vez, pero no en este tipo de terreno, pero lo puede hacer, porque este tipo de problemática demanda recursos humanos y demanda recursos económicos. Además es transversal a la economía, porque si la violencia aumenta, la criminalidad aumenta, pues disminuye la inversión extranjera y disminuye la seguridad ciudadana y por ende pues bajan los negocios. Mira cómo funciona la criminalidad. Cuando ocurre un delito, una persona, si pierde un brazo, tiene un problema laboral. ¿Verdad? Si una persona cae en cama, pierde su empleo, por lo tanto, ya no puede laborar. Si una persona es afectada por la violencia, pues esa persona, pues el Estado ahora tiene que subvencionar algo porque él ya no puede valerse por sí solo. ¿Verdad? Valerse por sí mismo. Y el inversionista extranjero dice, no, yo no invierto mi dinero ahí, porque mira lo que está pasando ahí. Es lamentable. Don Wilfredo, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por compartir su conocimiento, su preocupación y sobre todo esta inquietud de que lamentablemente muchas instituciones del Estado, del gobierno, no tienen informaciones estadísticas, algo fundamental para el avance de los pueblos, porque sin información, sin un censo, sin datos, no podemos avanzar. Así que agradecer al doctor Wilfredo Mora, antropólogo y criminólogo, por haber estado aquí encerrando la noche en la noche de hoy. Muchas gracias. Amigos televidentes, a ustedes gracias por la sintonía. Aquí este equipo, como siempre, encabezado por Junior Espinosa, que hoy está libre, y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana.